Pero siempre que predico de esta historia, pues siempre va a traer bendición a nuestras vidas. Siempre va a traer bendición a nuestras vidas. Cuando usted se va al primer libro de Samuel, en el capítulo 17, es esa historia tan conocida. ¿Quién no ha leído, quién no ha oído, quién no ha visto en películas la historia de David y Goliat? Levánteme la mano si usted sabe de esa historia. Levánteme la mano si usted sabe de esa historia. Todos sabemos acerca de esa historia, pero lo interesante es que tenemos un mensaje bien poderoso ahí, que bueno, es un mensaje para todos, pero específicamente para los hombres. Sí, esta mañana mi mensaje va directamente a los hombres. Capítulo 17, dice la Biblia del primer libro de Samuel: los filisteos juntaron a sus ejércitos. Para los que no saben, los filisteos eran los enemigos más acérrimos del pueblo de Israel. Y se juntaron sus ejércitos y la juntaron para la guerra, dice. Y se congregaron y se juntaron en un valle que se llamaba Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Y luego dice el versículo 2: también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, dice la Biblia. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos, ¿sí? Y el versículo 4 dice que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, ¿sí?, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos. Esto habla como de 3 metros o más, era lo que medía este hombre llamado Goliat. Y dice la Biblia que ¿cuál era su armamento? Versículo 5: y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Para entender las medidas y para entender los pesos, bueno, entonces tendríamos que irnos a otras traducciones. No tenemos el tiempo porque hay otras cosas interesantes que quiero tratar. Y el versículo 6 dice: sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 de ciclo de hierro, e iba su escudero delante de él. Y el versículo 8 dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Porque pues así era más fácil, no había tanta muerte, ¿verdad?, en el campo de batalla. Si se enfrentaban 2 valientes, cada uno de un ejército y el otro de otro ejército, y se acababa el problema. Las guerras eran así en ese tiempo. Yo me gusta ver mucho películas precisamente que tienen que ver con estos enfrentamientos, porque son muy interesantes. Por ejemplo, esa película de 300. ¿Quién no ha visto la película de 300? Sí la ha visto, ¿va? Te inspira a la valentía, te inspira al desafío, qué sé yo. Pues era algo semejante como esto, ¿no? Y luego dice la Biblia: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Ese era todo el problema. Ese era todo el problema de los filisteos: hacer del pueblo de Israel sus esclavos, ¿cierto? Pero noten lo que dice el versículo 10, porque de aquí
tomamos el título de nuestro mensaje. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Y el versículo 10 termina diciendo: denme un hombre, ¿qué? Denme un hombre que pelee conmigo. Denme un hombre que pelee conmigo. Y de ahí es que vamos a tomar el título de nuestro tema para compartir una palabra para los hombres. Si ustedes se fijan, el capítulo sigue contando. Si usted no lo ha leído, el capítulo sigue luego contando cómo el rey, el primer hombre de los ejércitos y del pueblo, estaba escondido, estaba con miedo, estaba metido, recluido en su tienda de campaña y no quería salir a enfrentar la situación. Por 40 días dice el capítulo que ese hombre, ese gigante, venía y desafiaba a los escuadrones de Israel él solo. Él decía: enfréntenme, ¿cierto? No había nadie que pudiera enfrentarlo. Entonces él dice: denme un hombre que pelee conmigo. Goliat está buscando un hombre que pelease con él. El guerrero filisteo, por supuesto, como lo hemos leído, iba armado. Y no solamente iba armado, pero además tenía amplia experiencia en la guerra. Y él hablaba de esa manera porque estaba seguro de que él tendría la victoria. Así que durante 40 días estuvo desafiando al ejército de Israel para que alguien luchase con él cuerpo a cuerpo. Y la Biblia nos dice que entre los hebreos nadie estaba dispuesto entonces a correr un riesgo tan alto. Y como les dije hace un momento, y como dice la Biblia, Saúl se recluyó en su tienda sin saber qué hacer, lleno de miedo, lleno de temor. Que lo mismo le puede pasar a usted y lo mismo le pasa a cualquier persona cuando sus gigantes se levantan en su vida, cuando los miedos se levantan, cuando las enfermedades se levantan, cuando el desempleo viene, cuando se le ha venido abajo el negocio. Usted le da temor y entonces usted dice: ¿y ahora cómo voy a salir adelante? ¿Y ahora cómo voy a salir de esa situación? Ese es un gigante para usted. Y en lugar de enfrentar la situación, mucha gente entonces también se esconde, se recluye, igual que lo hizo Saúl. Pero dice esta misma historia que cuando David entonces escucha, porque David no está ahí, David está en su casa, David está en el campo, dice la Biblia, cuidando a las ovejas. Y entonces un día su papá le dice: mi hijo, venga acá, quiero mandarlo al frente, al campo de batalla, porque quiero que vaya y le lleve un lonchecillo a sus hermanos. Y David, obediente a su papá, entonces va donde están sus hermanos, pregunta por sus hermanos. Pero cuando David llega al campo de batalla, entonces David se encuentra con esta situación de un gigante filisteo desafiando a los escuadrones, a los ejércitos de Israel. Y cuando David entonces ve lo que sucede, se llena de indignación, se llena de mucha indignación, de molestia, porque David no alcanza a comprender cómo entonces todo un pueblo puede estar lleno de miedo por culpa de uno solo, de un solo personaje, de un ser humano, aunque con una altura mayor que los demás. Era un ser humano de carne y hueso, mis hermanos. Entonces David se llena de indignación porque un solo hombre les estaba desafiando. Y le pregunta a varias gente cómo esta situación les está poniendo en esa condición. Y entonces todos le dan razón de lo mismo. Dicen: no podemos con él, no sabemos qué hacer, el rey está escondido, y si el líder principal está escondido, entonces ¿qué podemos hacer nosotros? Pero dentro de la plática,
Yo me imagino que David decía: no es posible que puedan estar pensando de esa manera. ¿Quién es este? ¿Qué se cree para venir a intimidar al pueblo de Dios? Pero algo sucedía en el corazón de todos, ¿sí? Algo sucedía en el corazón de todos. Y es que tenían su vista puesta en el problema, tenían su vista puesta en la situación, tenían su vista puesta en la intimidación, tenían su vista puesta en la situación por la que estaban pasando. Sus ojos solo podían ver la estatura, solo podían ver la presencia de Goliat, que no, entonces, y al poner su vista en Goliat solamente, eso no les daba para distinguir la grandeza de su Dios. Eso no les daba para pensar, para meditar que Dios les había sacado. Si usted conoce la Biblia, Dios les había sacado muchas veces de peores problemas que que estaban enfrentando ahora en este mismo momento. Entonces su problema es que estaban enfocados solamente en la situación, estaban enfocados en el problema, en Goliat, y eso no les permitía ver la grandeza de su Dios. Se habían olvidado también de la presencia de Dios, se habían olvidado de que Dios estaba con ellos. Entonces la pregunta era: ¿quién estaba dispuesto a combatir con el gigante? ¿Quién de los ejércitos de Israel estaba dispuesto a enfrentar ese desafío que por 40 días el filisteo venía y les decía: si en verdad ustedes son los siervos de Saúl, si en verdad ustedes son los hijos de Dios, estoy parafraseando lo que dice la Biblia, si en verdad ustedes dicen que Dios está contigo, entonces enfréntenme, ¿sí? Y lo mismo de repente entonces le sucede a la gente, ¿sí? La vida está llena de desafíos, la vida está llena de retos, la vida está llena de vicisitudes, está llena de altas y de bajas. Y entonces nosotros no nos podemos achicar. ¿Me están escuchando? Y no nos podemos achicar ante cualquier cosa, por más grande que parezca. Y mayormente si tú eres un fiel hijo de Dios, tú debes saber que Dios está contigo en cualquier problema y en cualquier crisis que venga contra ti. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Y David dijo: yo lo enfrento, yo lo hago. Sí. Si nadie quiere, yo sí. Aparentemente Goliat era muy superior a David, sí. Pero David tenía virtudes muy valiosas para obtener una verdadera conquista. Y escuche bien. Y esas virtudes son las que debe cultivar cada hombre, son las que debe cultivar cada hijo de Dios para enfrentar los gigantes de este tiempo, para enfrentar sus gigantes personales. Si usted no tiene las virtudes, si usted no tiene las cualidades que la Biblia dice que David tenía, entonces usted se va a achicar, entonces usted se va a esconder igual que Saúl, se va a meter en su cueva emocional, se va a encerrar ahí, y entonces el problema, el gigante se lo va a comer, le va a destruir a usted de manera individual, y no solamente usted, va a destruir a su familia también. Por eso usted ha venido acá para escuchar una palabra de desafío. Usted ha venido acá para escuchar una palabra que le dice: levántate por encima de tus gigantes. Le voy a hablar de esas virtudes, de esas cualidades que David tenía y que sería muy bueno que las aplicara a su vida. ¿Cuál es esa primera cualidad que David tenía? Era espiritual. Era espiritual. ¿Por qué razón? Porque David interpretó aquella situación crítica como un desafío al Dios del cielo. David dijo: ¿quién es este
incircunciso, ¿sí?, que desafía al Dios del cielo, que desafía a los escuadrones de Israel. Entonces eso es lo primero que nosotros debemos cultivar en nuestra vida, la vida espiritual. Si tú vienes a esta casa y solo vienes a sentarte una vez por semana, pero tú no cultivas la vida espiritual, tú no lees la palabra, tú no oras, tú no adoras, tú no buscas al Señor, tú no practicas los principios de la palabra del Señor, cuando se levanten los gigantes, porque se van a levantar, si no es que ya están enfrente de ti, cuando se levanten, entonces tú no vas a saber qué hacer. Te vas a achicar, te vas a acobardar y te vas a dejar arrastrar, y ese gigante, llámese como se llame tu gigante, te va a exterminar, te va a acabar, te va a hacer pedazos. Ahora, para los que están acá, son parte de la iglesia, necesitamos cambiar la idea de alguien espiritual. Alguien espiritual no es alguien que tiembla mucho, no es alguien que viene mucho a las reuniones, y no digo que sea incorrecto, hay que estar acá, pero de acuerdo a la Biblia, ¿qué es ser espiritual? ¿Sí? Porque de repente entonces nosotros tenemos un concepto y una idea errada acerca de lo que es ser espiritual. Pero ¿qué es ser espiritual? Un hombre espiritual es una persona que ha encontrado gozo y delicia en las cosas de Dios. ¿Sí? Puede morar siempre en ellas y no le hace falta nada que este mundo ofrece. Además de tener relación correcta con Jesucristo, él tiene la relación correcta con la persona del Espíritu Santo. Dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 2, versículo 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Versículo 16: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto quiere decir que el hombre espiritual es alguien que tiene la mente de Cristo. Y alguno pudiera decir: yo tener la mente de Cristo. La mente de Cristo apenas el Papa, dice alguno, ¿verdad? Si usted no conoce la Biblia, entonces usted puede decir eso. Pero la Biblia dice que usted, como hijo de Dios, usted puede tener la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Sencillo: que piensa como Cristo, así de sencillo, y que tiene la posición y las pasiones que Cristo tiene. En contraste con el hombre inconverso, el espiritual va a tener siempre en mente el agradar a Dios, y este pensamiento entonces va a checar y va a decidir lo que hace en su vida, va a imponer la pauta o su forma de pensar sobre las cosas en su vida, de manera tal que cuando se levantan los gigantes, que cuando se levantan las adversidades, que cuando vienen los tiempos difíciles a su vida, él no va a pensar como cualquier gente. Cualquier gente sin Cristo, cuando viene un problema, cuando viene la enfermedad, cuando viene la situación difícil, entonces su pensamiento es suicidio, su pensamiento es, ¿sabe qué? Recluirse, su pensamiento es huir en lugar de enfrentar el problema. Pero el que tiene la mente de Cristo, el que piensa como Cristo, entonces dice: yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea su nombre para siempre. Y la crisis y el problema no le va a marcar la dirección, no le va a marcar pauta. Él va a marcar pauta. Él va a marcar cómo se tienen que hacer las cosas. Eso hizo David. ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene a enfrentar a los escuadrones de Israel? Yo lo voy a enfrentar. ¿Sí? Y lo hizo verse como un perro, porque cuando David llegó para enfrentarse, el filisteo dijo: ¿qué acaso soy un perro? Eso era un perro, ¿cierto?
De esa manera. Ahora, el hombre que es espiritual entiende que su lucha no es contra carne ni sangre, igual que David. ¿Qué vio David? Un filisteo que desafiaba no a los hombres, sino que desafiaba a Dios. Y como hijos de Dios debemos aprender a ver nuestras circunstancias como Dios las ve y superarlas como Dios lo enseña, usando toda la autoridad que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6 versículo 12 que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino que nuestra lucha es contra los gobernadores, contra las autoridades, contra los poderes de las tinieblas que actúan en este mundo. Eso dice la Biblia. Ahora, quizás en este momento usted se esté preguntando, ¿cuáles son esos poderes y gobernadores de las tinieblas de los que habla el apóstol Pablo? Y la traducción de este mismo pasaje de Efesios 6:12, la traducción más sencilla es seres sin cuerpo. ¿Sí? Seres sin cuerpo. Esos son los espíritus de las tinieblas, seres sin cuerpos que buscan un cuerpo para manifestarse. Ayer que estuvimos en el centro de rehabilitación, volviendo al original, teníamos como, ¿cuántos hombres hay ahí? 70, 80 hombres más o menos. Y estábamos predicando acerca de lo que sucedió con lo que la Biblia llama el endemoniado gadareno. ¿Cómo llegó a esa condición? ¿Dónde vivía ese hombre? Ese hombre vivía en los sepulcros. Ese hombre estaba amarrado con grilletes. Era tal su fuerza era algo sobrenatural, que entonces con su fuerza sobrenatural rompía las cadenas y los grilletes. Se estaba hiriendo y gritando por las noches. Y cuando llegó donde Jesús, el hombre se arrodilló a Jesús, y entonces el hombre le dijo que los demonios le dijeron: ¿qué tienes con nosotros? Has venido para atormentarnos. Y Jesús le preguntó a los que habitaban en él: ¿cómo te llamas? Y entonces ellos dijeron: Legión me llamo, porque somos muchos. Según lo que dice la historia romana, un ejército, una legión se componía de 6,000 soldados. 6,000 demonios estaban dentro de la vida de ese hombre. Yo no entiendo cómo la gente puede soportar 6,000 demonios dentro de sí, pero así vive la gente, de esa manera, ¿sí? Entonces David interpretó esta situación como algo espiritual, ¿cierto? Si usted no interpreta las cosas de esa manera, cuando su hijo entonces venga y le diga: mamá, salí del closet, soy gay. Ay, mi hijo es gay. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Y se tira a llorar, y se tira a la desgracia. Y entonces se pone a ver la información en las redes sociales o en la televisión: el orgullo gay, ¿cierto? Buscando respeto, buscando atención. Entonces usted se va como justificar, y usted va a decir: ah, está bien, es un nuevo estilo de vida. No. Usted tiene que interpretar esa situación, mi amigo, mi hermano, hombre, mujer. Usted tiene que interpretar esa situación como un problema espiritual. Entonces usted tiene que golpear el reino de las tinieblas. Usted tiene que hablarle a ese espíritu de perversión sexual en su hijo, en su hija. Si su hija le ha dicho: mamá, soy lesbiana, entonces usted tiene que interpretar esto como algo espiritual. Pero esa es una realidad, mis hermanos. ¿Me está escuchando? Y le puedo seguir contando. Entonces David interpretó esa situación como algo espiritual. Esto quiere decir que su batalla, escuche bien, su batalla no es con personas de carne y hueso
que le están causando problemas o trayendo división a su familia, sino que es contra alguien sin cuerpo, un espíritu maligno que utiliza a esa persona, el cual se levanta contra usted para que no se cumpla la perfecta voluntad de Dios en su vida ni en la vida de su familia. Pero esa batalla, escúchelo bien, esa batalla ya fue ganada. Hace más de 2000 años ya fue ganada. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Cuando el Señor va a la cruz del Calvario, el Señor ganó la batalla contra los espíritus de perversión sexual, contra los espíritus de inmoralidad. El Señor ya ganó la batalla en la cruz del Calvario contra sus gigantes. Así que lo que usted tiene que hacer es conocer la palabra, interpretar la palabra de manera espiritual y saber que el Dios al que usted le sirve, y saber que el Dios todopoderoso ya le dio la victoria a usted. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. De que Jesús ya exhibió públicamente a los demonios, triunfó sobre ellos en la cruz. Gloria al nombre del Señor. Así que entendamos esa verdad. Hoy es el día para que usted tome la decisión de dejar de estar peleando contra la gente, culpándola, resentida, resentido y señalándola. Y por el contrario, hoy usted debe levantarse en el poder del Espíritu de Dios para vencer y derrotar a los espíritus malignos que están causando que esa circunstancia, que esa declaración, que esa filosofía que ha dicho su hijo, su hija, entonces no es normal, es algo que viene del mismo infierno, es algo inspirado por los mismos demonios. Así que usted tiene que interpretar esto como algo espiritual, exactamente como lo hizo David. Por eso David tuvo victoria. Pero David no solamente tuvo la virtud de ser espiritual, además David no adoptó, atención varones, una actitud crítica frente a la cobardía de los líderes o del líder. Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 17 de Primera de Samuel. Dice que cuando Saúl oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, ¿qué le pasó a Saúl y a su gente? Lea lo que dice la Biblia. Se turbaron y tuvieron gran miedo, dice la Biblia. Pero David no. David no tuvo miedo, porque David sabía quién era. Y no solamente David sabía quién era, David sabía quién era su Dios. ¿Me está escuchando? En tiempos de crisis es cuando usted más tiene que saber quién es su Dios. ¿Sí? En tiempos de enfermedad usted tiene que saber quién es su Dios. En tiempos de pensamientos incorrectos y de pensamientos que quieren llevarlo al suicidio, usted debe saber quién es su Dios. Todos estaban turbados, pero no David. Ahora, algo que yo veo, otra virtud que yo veo en David y que considero que usted tiene que tenerla, que yo tengo que tenerla, es que David no se quedó indiferente ante aquel desafío, sino que David estaba dispuesto a pelear, a enfrentarse al gigante. ¿Estaba dispuesto a qué? Y había un qué, un desafío. Un desafío. Ahora, vamos a definir primero qué es un desafío, porque de repente la gente no sabe qué es un desafío. Según el diccionario, desafío es una situación difícil, es una situación peligrosa con la que alguien se enfrenta. Desafío es un reto o una meta que alguien nos impone o que nosotros mismos nos imponemos. Desafío es un objetivo
que conlleva esfuerzo, conlleva lucha, conlleva tenacidad. Un reto o desafío es, escúchelo bien, es una invitación a un duelo. ¿A usted le gustan las películas de vaqueros del oeste? Esa, al hermano Memito va. ¿Vio la película del Tonco Maclovio? Sí, ¿verdad? ¿Y la de los tres García? También. Estoy hablando en su idioma, ¿verdad, hermano? Algunos otros dicen, algunos otros puro de para arriba de qué. Pero bueno, en el oeste los problemas se arreglaban duelo a duelo, ¿sí? Y luego usaban esa frase que dice: en este pueblo no cabemos los dos, o te vas tú o me voy yo. Esto lo arreglamos mascando tabaco, con un duelo a muerte, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Eso nos enseñaban las películas. Desafío es una invitación a un duelo, a una confrontación. Desafío es una provocación, ¿sí? De repente tú estás bien cómodo, bien placentero, bien plácido en la vida que tú estás viviendo. Te está yendo bien en el trabajo, la familia está bien, todo está bien, ¿sí? Pero hay situaciones en la vida que te van a sacudir, que te van a mover de tu confort. Estás a gusto sentada, sentado en el sillón de la comodidad, y de repente la vida viene y ¡fum!, te sacude, te saca el sillón de la comodidad, ¿cierto? ¿Le ha pasado eso? Levánteme su mano. Y uno no quiere, y uno dice: no, mi silloncito, mi silloncito. Ya le había hecho los huequitos, ¿cierto? Así estoy bien. Con esta pensioncita que me da el López Obrador estoy bien. Déjame. Los niños beca. Ay, con esta bequita. Cuando Dios les puede dar más, ¿cuántos dicen amén por eso? Cuando ustedes no dependen de López Obrador, ustedes dependen del Dios del cielo. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Porque presidentes vienen, presidentes se van, pero el Rey de Reyes y Señor de Señores está siempre en su trono. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces viene el desafío y viene la provocación, y a usted no le gusta eso. Así estaba el pueblo de Israel, así estaba Saúl. No, por favor, no, así estamos bien. Es una provocación para defender una posición. Es decir, que según la definición que hemos leído, un desafío podría ser enfrentar una enfermedad, un problema difícil de resolver, llevar a cabo un proyecto, iniciar un negocio, comenzar un nuevo empleo. Escúchelo bien: cambiar de vida, la vida miserable que usted tiene. No importa cuánto dinero crea usted que usted tiene, no importa cuánta religión crea que usted tiene una vida miserable si no tiene al Dios de la gloria. Entonces eso es un desafío. Usted tendrá que aceptar el desafío o quedarse con esa baratija que tiene. Y si usted se queda con esa baratija que tiene, eso tiene su consecuencia. Usted no tiene una recompensa más que cosas de esta tierra. Pero si usted acepta el desafío para ir a un plano mayor, a un plano mejor, entonces usted obtendrá cosas mayores de parte de Dios para su vida. Así que yo no sé cuál será para usted su mayor desafío como hombre.
Pero la vida del verdadero hijo de Dios, del que es un verdadero hijo de Dios, está siempre llena de retos, porque el Señor no nos ofrece un lecho de rosas, sino que nos invita a seguirlo a Él. Pero ¿sabe cómo nos invita a seguirlo a Él? Tomando nuestra cruz todos los días. Un desafío que tenemos como hombres, ¿sabe cuál es? Es vivir una vida íntegra, es vivir una vida de rectitud. Ese es el desafío que tenemos todos los días como hombres: ser íntegros con nuestra esposa, ser íntegros con nuestros hijos, ser íntegros con nuestra casa, ser íntegros en el carro, ser íntegros en el gimnasio, ser íntegros donde quiera que usted va, ser íntegros. Porque la integridad, mis amados amigos y mis amados hermanos, no se demuestra cuando estoy aquí en la congregación. La verdadera integridad se demuestra cuando estoy solo. ¿Qué tan íntegro soy? Quiero saber qué tan íntegro soy. Entonces, cuando estoy solo, ¿qué miro? ¿Cómo miro? ¿Qué oigo? Escúchelo bien, ¿qué hablo? ¿Hacia dónde caminan mis pies? ¿Qué tocan mis manos? ¿Qué es lo que hago? De acuerdo a eso, entonces eso habla del nivel de integridad que yo tengo como hombre. Aleluya. Un desafío a la rectitud, y el resultado es lo que dice Mateo 5:8. Bienaventurados los rectos de corazón, los rectos de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabe? Cuando tú eres íntegro, escucha bien, cuando tú eres íntegro, tú ves a Dios en tus finanzas. Cuando tú eres íntegro, tú ves a Dios en tu familia. Cuando tú eres íntegro, la gracia de Dios está contigo siempre. Vas a caer en gracia con los demás. Los demás van a querer hacer negocios contigo. Cuando tú eres íntegro, los demás van a querer ser como tú. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Eso se llama integridad. Tú vas a ver a Dios. Algunos quieren ver a Dios. Dicen, ay, hasta que me muera, ya que me vaya al cielo voy a ver a Dios. No necesitas morirte para ver a Dios. Ahora tú puedes ver a Dios. ¿Me están escuchando? Puedes ver a Dios en tu manera de actuar, en tu manera de ser. En lo que hagas va a prosperar cuando eres íntegro. Un hombre íntegro es un hombre que está completo. Eso significa íntegro, completo. No está dividido, no está fraccionado. Es un hombre que está completo en todo su ser. No tiene doblez. Es un hombre cabal. Dice la Biblia que Job era un hombre recto y justo. Por eso Dios lo puso como ejemplo. Dice la Biblia que José, el hijo de Jacob, era un hombre justo y recto, y la presencia del Señor siempre estaba con él, y todo lo que José hacía prosperaba. ¿Quieres prosperar? Sé íntegro. Porque algunos dicen, bueno, yo he prosperado y no soy íntegro. Bueno, es que ha sido tu esfuerzo, ha sido a lo mejor la corrupción en la que tú te has metido. Pero no hay mejor prosperidad que la que Dios da. ¿Cuántos dicen amén? La que no te roba el sueño, la que no te roba la vida de oración, la que no te roba la vida con la familia, la que no te roba, escúchalo bien, mi amado, la que no te roba la intimidad con Dios. Si tú tienes eso, entonces tú tienes integridad y entonces tú eres próspero. La Biblia dice que Daniel era un hombre justo y recto, y que Dios estaba con él. Como podemos ver, no son muchos los hombres rectos, pero cuando la Biblia habla de hombres rectos, se refiere a David, se refiere a Daniel. Pero hay un cuarto principio que yo quiero compartirles ahora, una cuarta virtud de David que se aplica a la vida de los hombres. La Biblia dice que David había sido ungido. Para los que no entienden este término, que vienen por primera vez,
Es como si David había sido elegido para algo. Dios llamó al profeta Samuel en una ocasión y le dijo: quiero que vayas con la familia de un hombre que se llama Isaí. Ahí está el próximo rey de Israel. En esa casa está el próximo rey de Israel. Porque el rey en turno había dejado de ser íntegro. El rey que estaba hasta el momento había dejado de ser el hombre que Dios quería que fuese. Se había corrompido. Y entonces Dios lo había desechado. Y Dios está levantando un nuevo rey. Y ese hombre está en David. David había sido ungido por el profeta Samuel. Y escúchelo bien. Y estaba convencido de que, escuche bien, tenía un destino por cumplir. ¿Qué tenía David? Tú eres hijo de Dios. Según lo que dice la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 11 al 12, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, sino de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dios te eligió, Dios determinó que tú seas un elegido de Él. Y no importa dónde tú vayas, y no importa dónde tú te metas, y no importa que ahora tú seas esclavo del afán, y no importa que tú seas esclavo de la necesidad. Estás aquí para escuchar esta palabra. Escúchalo bien. Dios ha determinado un destino para ti, y no solamente para ti, para tu familia. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Cuántos dan un aplauso al Rey en esta hora? Pero para cumplir ese destino, escúcheme bien, para cumplir ese destino, David entonces tendría que pasar por muchas situaciones difíciles, por muchas adversidades antes de llegar a este destino. Y una de esas adversidades estaba ahora frente a él, un gigante llamado, diga conmigo, Goliat. Sí. ¿Había un destino para David? Sí. Goliat, mis amados, representaba la mayor adversidad que David hubiera experimentado hasta ese momento. David ya había luchado contra osos y contra leones, defendiendo a sus ovejas. Pero luchar contra un guerrero experto en batallas de casi 3 metros de altura, lleno de armas y escudos por todos lados, esa era la mayor adversidad a la que David se había enfrentado en su vida hasta ese momento. Pero David tenía un destino. Igual que tú tienes un destino, igual que tú tienes un propósito. ¿Cuántos me están escuchando? Dios no te salvó, escúchalo bien, para un año. Dios no te rescató y te sacó de la situación en la que tú estabas para 1 año y medio o para 2. Dios no te sacó para tenerte en esta iglesia, para exhibirte como un trofeo. Dios te rescató porque hay destino en tu vida, un destino eterno, no solamente para ti, pero además tú eres la puerta de bendición y de salvación para la familia. Tú llegaste al Señor, pero a través tuyo vienen tus generaciones que también tienen un destino para Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Y David entendía eso. David entendía eso. Esa niña que tanto contemplas, Saúl, esa niña ese niño que tienes en tus manos, tiene un destino. ¿Me están escuchando? Tiene un propósito. Y tú eres el forjador de ese destino para tus hijas y para tus hijos. David conocía eso.
Así que cuando fue al frente de batalla, él caminó a su destino. Diga conmigo, yo camino a mi destino. El versículo 25 dice, atención, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y luego además le dará su hija. ¿Sí? Atención los solteros. Atención los solteros. ¿Sí? Y que están viviendo bien para Dios. Alaben al Señor, porque hay una promesa de bendición para ustedes. ¿Verdad que sí, Memito? No me escucha Memo, ¿verdad? Amén, diga amén. ¿Ya ve? La hermana Clarita dice amén. Al que venciere, el rey le enriquecerá, le va a dar riquezas y le va a dar a su hija. Dice la Biblia, y le eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Se imagina? Ahora, por supuesto que esto no era su destino, pero era el principio del camino a su destino. De ser un pastorcito de ovejas, él pasaría a ser el rey. Esto bendeciría a su padre y a toda su generación. La escritura nos enseña que, escuche, esa adversidad no derrotó a David, sino que esa adversidad lo promovió, lo subió de nivel. Eso fue lo que hizo, que entonces el rey Saúl lo notara y todo el pueblo lo notara. Cuando David regresó de matar al filisteo, el capítulo 18 de ese mismo libro, el versículo 6 y 7, entonces las mujeres salían cantando con pandero en mano, danzando, y decían: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Sí. Y David a sus 10,000. Cuando tú tienes un destino, cuando tú eres un verdadero hijo de Dios, y cuando a pesar de la adversidad, entonces tú entiendes para qué has sido llamado. Escúchalo bien, te vas a encontrar con muchas imperfecciones en los demás, te vas a encontrar con muchos errores tal vez en mi persona, pero cuando tú entiendes que estás aquí por algo a lo que Dios te ha llamado, por un destino que tú tienes de parte de Dios, entonces nada ni nadie te va a mover. Así que la adversidad no sepultó a David. Así que el gigante no amedrentó a David igual que sucedió con David. No, al contrario, este gigante le sirvió para catapultar a David al próximo nivel al que Dios le estaba llamando. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Escúchelo bien, tenemos que entender cada vez que Dios nos quiere promover. Cada vez que Dios nos quiere promover a un nuevo nivel, ¿sabe una cosa? Usted va a tener oposición. ¿Me está escuchando? Va a tener oposición. Esto es sencillo de explicar. Trabaja en una empresa. ¿Quiere el puesto del gerente? Le pregunto, ¿lo quiere? Yo sé que lo quiere. Le va a costar. ¿Sí? Tiene un puesto de hamburguesas. ¿Le quiere hacer la competencia al Carl Jr.? Le va a costar. ¿Cierto? Le va a costar. ¿Cierto o no cierto? Lo que usted quiere en la vida, si quiere subir un nivel mayor, le va a costar. Escúchelo bien, le va a costar. Las cosas no vienen así como así. ¿Sí? Por ejemplo, mire lo que sucede
como aquel que que compra un cachito de lotería y le pega el gordo. Aguas gordos, porque les van a pegar. Se saca el premio mayor, ¿sí? El colchón que tiene, los resortes le salen. No tiene ni abanico. Su abanico es un pedazo de cartón aquí en la mano, mire. Usted me está escuchando. Entonces de repente ve en el periódico, en alguna red, que se sacó el premio mayor, nunca ha tenido nada, le pega un infarto. Le costó, pero su familia fue bendecida. Alabe lo que Él vive. Glorifique al Señor en esta hora. Porque todo lo bueno que tú quieras en la vida te va a costar. Hay gente que dice: ay, yo quisiera ser como fulano. Ay, mira cuántos likes tiene. Te va a costar, ¿sí? ¿A poco tú crees que el que dice te va a hacer la cañita asada, no? Le costó. Ahora anda por Sonora, por Sinaloa y por todas partes diciendo una frase estúpida por todos lados. Con eso se ha hecho famoso. Al Marquitos de la venganza del queso, porque no se sabe otro chiste más que ese de la venganza del queso. Le costó. Hay gente yendo a la Palma Vieja, Palma Sola, no sé qué cosa, para ver al Marquito del queso, contándoles la historia del queso y cortando los árboles de su casa. Sino que usted ya fue para allá, ¿va? Tenemos que entender que cada vez que Dios nos quiere promover a un nuevo nivel como hijos de Dios, tendremos oposición, tendremos que luchar nuevas batallas, vencer nuevos obstáculos, tal vez hasta voces cercanas que duden de ti o que te tienen en el mejor o en el peor concepto, que no tienen el mejor concepto de ti, que les estás diciendo: sabes una cosa, yo estoy en este nivel de miseria, en este nivel de soledad, en este nivel de adicción, quiero salir de aquí. Estás buscando salir a un nuevo nivel. A la demás gente no le va a gustar que tú vayas a un nuevo nivel, te va a costar. Pero sabes una cosa, si tú te enfrentas a ese desafío sabiendo que hay un destino de gloria, un destino de bendición para ti, si tú te levantas, entonces la adversidad, el problema, el gigante te promueve al nivel mayor que Dios tiene para ti. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Cuesta, mis amados hermanos. Por eso cuando Goliat se movió para enfrentar a David, David no huyó, David no lloró, David no dijo: ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, si lo único que hago es hacerle bien a la gente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no el otro marisquero? ¿Por qué a mí si se me vino el negocio abajo? Porque Dios te quiere dar algo mejor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén por eso? Pero muchas veces no miramos al Señor, miramos al Goliat que está enfrente de nosotros. David David corrió hacia el gigante y lo enfrentó. Así que debes enfrentar a tus gigantes si no quieres ser derrotado. Pero también, escúchalo bien, algo muy importante es que él confió en Dios y lo declaró al filisteo, lo declaró su enemigo. David confiaba en que su adversidad estaba en el plan de Dios y confiaba en que Dios lo había puesto en el camino y que Dios lo iba a levantar. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Así que yo te digo esta verdad: no dejes que la oposición tenga la última palabra en tu vida. La oposición, escúchalo bien, está en tu vida para promoverte, está en tu vida para levantarte. No digas: ay, estaba en esta situación, voy a salir de Guatemala para entrar a Guatepeor, dice la gente, ¿verdad?
David no dijo eso. David dice en el Salmo capítulo 3, del 3 al 8: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor sobre tu pueblo, su bendición. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor para siempre? ¿Qué hizo David cuando entendió que era un hombre con destino para cumplir su destino? No solamente enfrentó a su gigante, pero hizo lo que tenía que hacer. Corrió a la línea de batalla, tomó las 5 piedras, dice la Biblia, tomó su saco, su cayado, y ahí echó las piedras y corrió al frente de batalla. Esto nos enseña que tú y yo, para ver el cumplimiento de Dios en nuestras vidas, escuche bien, cuando el desafío del enemigo viene contra nuestras vidas, entonces tú haz lo natural. Y cuando tú hagas lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Debes creer que eres un hombre que puede hacer las cosas, que está capacitado y equipado con todo lo que necesitas para subir de nivel, para llegar a tu destino y además marcarle el rumbo a tus generaciones. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo no sé hasta dónde Dios me va a permitir estar en esta vida, pero algo que sí sé es que yo estoy marcándole rumbo a mis generaciones. Que entonces cuando mis generaciones piensen en el abuelo, en el bisabuelo, qué sé yo, entonces piensen en un verdadero hombre de Dios. Entonces digan: ese hombre nos marcó un rumbo, nos marcó un destino. Igual tiene que ser contigo, hombre. Escúchalo bien, debes dejar de ser endeble. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Escúchalo bien, debes saber que tienes destino y debes seguir una sola dirección, un solo rumbo, porque hay generaciones que vienen detrás de ti. Tú eres su modelo, tú eres su inspiración. Ellos tienen que saber las cosas buenas y cómo tú te aferraste a Dios, cómo aceptaste los desafíos, cómo caminaste, y por esa razón les abriste un camino donde no había. Abriste ese camino para tus generaciones. Así que debes saber quién eres, porque si no sabes quién eres, entonces nunca vas a tener la confianza necesaria para salir de tu zona de confort, esa zona donde no pasan las cosas que esperas. Y entonces comienza la autocompasión, comienza la queja, comienza la búsqueda de los culpables, comienza el comenzar a señalar a otros, o comenzar a hablar: si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho aquello. Escúchalo bien, cuando tú te determinas, cuando tú sabes quién eres, cuando tú aceptas el desafío que la vida, que la enfermedad, que el problema, que la crisis, que tu gigante te está poniendo frente, cuando tú lo aceptas y tú vas frente a él, haces lo natural, pero Dios hace lo sobrenatural. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Dice la Biblia que un día el amigo de Jesús llamado Lázaro se enfermó. Capítulo 11 del Evangelio de San Juan.
Y sus hermanas mandaron a un mensajero y le dijeron que fueran donde Jesús porque su amigo estaba enfermo. Y Jesús no vino. Jesús se quedó unos días más donde él estaba. Cuando pasaron 4 días, Lázaro ya había muerto. Y Jesús vino. Cumplidos los 4 días, Jesús vino a la ciudad donde tenían a Lázaro. Y entonces Jesús les dijo: ¿dónde pusieron el cuerpo? Y lo llevaron donde pusieron el cuerpo. Y el versículo 38 del capítulo 11 de Juan dice que Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. El sepulcro representa: se acabó, se terminó, ya no hay más por hacer. Pero ahí es donde se aplica: tú haces lo natural y el Señor hace lo sobrenatural. Porque la Biblia dice que era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y entonces Jesús dijo: quiten la piedra. ¿Sí? Quiten la piedra. Escuche bien lo que le voy a decir. Jesús pudo haber ordenado a los ángeles que quitaran la piedra, pero no lo hizo. Se lo pidió a Marta, se lo pidió a la gente, porque eso era lo más que ellos podían hacer ante la adversidad de la muerte de Lázaro. Hay cosas sobrenaturales que tú no puedes hacer. ¿Me escucha? Hay un límite. Para ti hay cosas que son imposibles. Llegaste hasta un límite. Una enfermedad que te llegó incurable y el médico te dijo: ¿sabes qué? Ya no hay solución para ti. No importa el dinero que tengas, no importa la posición que tú tengas, hay un límite para ti. Entonces lo que tú tienes que hacer es lo natural. ¿Qué es lo natural? Llegar a esta casa, escuchar la palabra, sufrir el calor que está sufriendo. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Recibir la palabra, alabar el nombre del Señor. Estás metido en un problema de adicción, estás metido en un problema depresivo. Haz lo natural. ¿Qué es lo natural? Llegar a esta casa, sentarte en esta silla, escuchar a este predicador, a escuchar la palabra. Eso es lo que tú haces. Pero ahora falta lo que Dios va a hacer. Y eso es lo que tú no puedes hacer. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Quita la piedra, les dijo el Señor. Y ellos hicieron lo máximo en lo natural, y Dios hizo lo sobrenatural. Tú haces lo ordinario y Dios hará lo extraordinario. No te puedes quedar sin hacer nada esperando que Dios lo haga todo. De hecho, Dios prefiere que tú hagas tu parte para que entonces le permitas a Él hacer la suya. Tú haces lo natural y entonces Él se pone por encima para que aparezca lo sobrenatural de Dios en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. La semana pasada venía esta muchacha con una muleta, ¿cierto, mija? ¿Cierto? Venía con una muleta, subió las escaleras. Digo verdad. Se sentó allá en la tarde. Estoy hablando de una reunión en la tarde. El Señor me movió a orar por ella. Tenía su pie inflamado, ¿cierto? Y cuando oramos por ella, entonces: párate, mija, párate, camina. ¿Y sabe qué es lo natural? Lo natural es que lloré por ella. Yo no hice una oración de 2 horas. Yo hice una oración de medio minuto. Yo solo le dije: recibe en el nombre del Señor, ponte de pie. Y ella se puso de pie. Por ahí traigo una foto tuya. Y soltó las muletas. Yo solo hice lo natural. Jesús les dijo: quiten la piedra. Sí, quiten la piedra. Quítenla. Y lo mismo te está diciendo a ti: quita la piedra.
Tu piedra será tu temor, tu piedra será tu prejuicio, tu piedra será tu argumento, tu piedra será, está diciendo este hombre, tu piedra será, ¿por qué vine a esta casa? Mira cómo estoy sudando como un cerdo. No, los cerdos no. Mira cómo estoy en la situación en la que estoy. Quita tu piedra, me está escuchando. Quita tu argumento. Y cuando tú quites tu argumento, entonces tú vas a ver el poder de Dios sobre tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Ahí está el gigante frente a ti. El gigante se llama adicción. El gigante se llama pornografía. El gigante se llama homosexualismo. El gigante se llama desempleo. El gigante se llama enfermedad. El gigante se llama frialdad. ¿Cómo se llama el gigante que tú tienes enfrente de ti? El Señor te está diciendo: haz tu parte. David tomó las 5 piedras, las metió en su saco. Dice la Biblia, traía un saquito por ahí, las metió y se fue a la línea de batalla. Tomó su onda. Dile al que está a tu lado: agarra la onda. Agarra la onda. ¿Me está escuchando? Tomó su onda en su mano. Yo no sé si era zurdo, yo hago así porque soy zurdo, ¿verdad? Tomó su onda en su mano. Allá está el filisteo enfrente. Sí, está todo protegido, está todo, con todo su armamento. Escúchelo bien. Está su casco de protección. Y yo me imagino que había un solo huequito en la frente. Un solo huequito en la frente. Y David hizo esto. David usó su onda con la piedra, 5 piedras lisas del arroyo, dice la escritura. Escúchelo bien, 5 piedras. Y con una de esas piedras entonces la lanzó sobre el filisteo. La piedra iba chueca, la piedra iba en una dirección incorrecta. Eso no importa, porque David hizo su parte. Porque David hizo su parte. Escúchelo bien. David hizo su parte. Gloria al nombre del Señor para siempre. Hay gente que está en un problema, hay gente que está en un conflicto, y entonces dicen: Dios háblame, Dios háblame, y tienen la Biblia a un lado. No la leen. Sí, sí. Dios háblame, y quiere que vaya un profeta y que le diga: hijo mío, así. No, lea la Biblia. ¿Me escucha? Haga su parte. ¿Quiere ver a Dios en acción? Haga su parte, ¿cierto? Y es que tengo un problema, es que la enfermedad, es que mi marido, es que esto. Haga su parte. Doble sus rodillas, levante sus manos al Dios del cielo, comience a clamar y comience a exaltar el nombre del Señor. Comience a aplicar los 7 derramamientos de la sangre de Cristo. Aplíqueselos a ese demonio que está impidiendo que su esposo, que su hijo, que su marido, que su amigo, que su compañero, que su líder, que el que va a la célula obtenga un milagro de Dios. Haga su parte. Así que David soltó la piedra, la soltó, y entonces el Espíritu Santo, no dice la Biblia, yo lo estoy interpretando así, el Espíritu Santo tomó la piedra que iba en dirección incorrecta, te iba a pegar a ti. Y entonces el Espíritu Santo la ubicó en la frente del gigante. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Alábele que Él vive, glorifíquelo, porque Él es su Dios. Porque usted es un hombre de destino, porque usted es alguien al que Dios está llamando para abrirle camino a una nueva generación. Déjeme terminar con esto, porque ayer se me cerró la garganta predicando en el centro de rehabilitación, y creo que hoy otra vez la estoy sintiendo igual. Pero déjeme termino con esto. La iglesia y el mundo
necesitan hoy, escuche bien, necesitan hoy hombres como David, dispuestos a pelear con los nuevos gigantes de este tiempo que están retando al pueblo de Dios, que están retando a la familia, que están retando a nuestros hijos con nuevas filosofías, que están legalizando el aborto, que están legalizando las prácticas inmorales, las están haciendo leyes. Y entonces Dios está buscando a esos hombres que le hagan frente a esos gigantes que vienen contra la familia. La escuela, el sistema no puede educar a tus hijos. Tú los tienes que educar. Tú tienes que educarlos conforme a los principios de la palabra del Señor. Escúchelo bien. Yo no soy, como luego se dice por ahí, homofóbico, pero soy un predicador de la palabra. No soy un psicólogo. No, escúchelo bien. No soy un filósofo. Soy un pastor y un predicador de la palabra del Señor. Y si te voy a hablar de algo, de lo que está sucediendo, te lo voy a hablar conforme a los principios de la palabra del Señor. Una señora llamada Elena White dice: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula a los polos. Hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos, aunque la tierra sea sacudida y sea conmovida. Esta generación necesita de padres, necesita de hombres leales a los principios y a los valores de la palabra del Señor. Hombre, yo te pregunto, ¿estás listo para enfrentar a los gigantes de este nuevo tiempo? ¿Estás listo para defender a tus hijos, para defender a tu familia con todo? Y no estoy hablando de fuerza física, estoy hablando de valores, estoy hablando de moral, estoy hablando de espiritualidad, estoy hablando de lealtad, estoy hablando de integridad. De eso estoy hablando. ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo para enfrentar a tu gigante este día? La batalla está frente a ti. Goliat está frente a ti. Pero escúchalo bien, no estás solo. No estás solo. Levante su mano conmigo y diga: no estoy solo. Es más, hay uno que es más gigante que Goliat, dice el profeta Jeremías. A tu lado está el gigante de gigantes llamado Jehová de los ejércitos. Bendito sea su nombre para siempre. Llegó el tiempo de levantar hombres de valor. Los hombres pusilánimes, medrosos, llenos de incertidumbre como Saúl, no caben en esta casa. En esta casa se levantan hombres como David, con el valor y el corazón de David. Alabado sea su nombre para siempre. Ponte de pie.